Siempre que Dios envía una palabra, esa palabra tiene un propósito. No es que Él anda repartiendo la palabra porque sí, para que la gente se anime y diga qué bonito, no, sino que la palabra del Señor tiene un propósito. Y quiero contarles que hace 570 años aproximadamente, las escrituras estaban encajonadas. Era imposible acceder a las escrituras hace 570 años. No se podía tener la libertad que hoy en día se tiene de poder tomar la Biblia y leerla, no, sino que la curia de ese entonces habían argumentado que solo ellos podían interpretar las escrituras. Entonces no había esa libertad de poder leerla. O sea, el pueblo estaba en ignorancia, la gente estaba en ignorancia. No conocían las verdades de Jesucristo, no conocían el evangelio de Cristo, sino lo que ellos enseñaban. Eran tiempos de oscuridad en contra de la palabra. Había una persecución y las personas no conocían las buenas nuevas de Jesucristo. Estaba estudiando un poquito acerca de un filósofo llamado Voltaire. No sé si muchos de ustedes lo recuerdan. Fue un gran filósofo en la historia. Y Voltaire dijo que en 100 años, en su época, por supuesto, él dijo: en 100 años la Biblia dejará de existir. Y 100 años después, esa casa, en la casa de él, se imprimió cientos y cientos de Biblias, que luego fueron llevadas al mundo entero. Y en la historia hemos visto a filósofos, gobernantes, religiosos, científicos, maestros, emperadores, que han tratado de quemar, de destruir, de eliminar, desacreditar la Biblia. Todos estos intentos han fallado, porque la palabra de Dios nadie la puede destruir. ¿Quién puede detener el propósito de Dios? Nadie. Nadie puede detener la palabra de Dios. Le voy a enseñar por qué. Primero, porque sin la palabra el hombre es un ser perdido. ¿Escuchó esto? Sin la palabra el hombre es un ser perdido. Dice en Isaías 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que dice la Biblia es que el hombre es un ser errante, es un ser que no sabe para dónde va. Y a pesar de que el hombre ha progresado en muchas áreas, déjeme decirle, el hombre sin Dios está perdido. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía su palabra. El propósito por el cual Dios envía la palabra es para encaminar al hombre, para que el hombre logre encontrar su propósito. Hace años atrás yo tenía muchas preguntas, me hacía muchas preguntas. Una de ellas es: ¿quién es Dios? Me hacía esa pregunta: ¿quién es Dios? Y estaba perdido buscando esa pregunta. Y había otra pregunta que creo que todos nos hemos hecho, y es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta que todos los seres humanos se han hecho alguna vez. ¿Quién soy yo? Y esa pregunta me llevó a andar en un camino de perdición, en un camino perdido, errante, como dice la Escritura. Pero cuando un día, por la gracia
por la misericordia del Señor, llegué a los caminos de Dios. Ahí descubrí quién era yo y sobre todo quién es Dios. Pero el hombre es un ser sin dirección. Por eso en el Salmo 119, versículo 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que es la palabra para el ser humano, una lámpara y una lumbrera en su caminar. Y si dice esto es porque el ser humano, vuelvo y le repito, es un ser sin dirección. Es un anda errante, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar. A veces nos levantamos y decimos: ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? No sé qué hacer, no sé qué va a pasar mañana, ¿es cierto? Y tenemos muchas preguntas, como las tenía yo. Pero cuando empecé a indagar, a estudiar las escrituras, poco a poco mis dudas y mis temores fueron desapareciendo. Y le puse dirección, o más bien, la escritura le puso dirección a mi vida. Dice en Proverbios 14:12, ¿por qué? Dice, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos. No, pero a mí me parece que yo voy bien. Yo creo que voy por buen camino, ¿cierto? Eso es lo que muchos dicen. Yo voy por buen camino, siento que voy por buen camino. Eso es lo que a usted le parece. Pero mire lo que dice: pero al final, dice, al final, dice que es un camino de ¿qué? Perdición. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda, al contrario, Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y como Dios no quiere que el ser humano se pierda, nos dejó la escritura, la Biblia, para darnos dirección. Desde el mismo momento en que Dios creó al ser humano, siempre ha querido dirigirlo. Desde que Adán estaba en el huerto, desde que sacó a Israel estando en Egipto, Dios siempre ha querido darle dirección al ser humano. Pero ha sido el hombre el que ha querido andar en sus propios pensamientos. Incluso Dios, hablando de Israel, decía: ustedes andan vagando en sus propios pensamientos y no han conocido mis caminos. ¿Y por qué no conocemos del Señor? Porque no estudiamos la palabra. No hemos estudiado lo suficiente, no hemos escudriñado lo suficiente las escrituras para encontrar ese camino que nos lleva a la bendición. En Isaías capítulo 1, versículo 1, me asombra cómo Dios le habla a Israel así: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Se lo repito: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y yo dije: wow, tremendo cómo los animales tienen más sentido de orientación que los hombres. Eso es lo que está diciendo el Señor. El buey, ¿qué conoce? A su dueño. El buey dice: este es mi dueño. Bueno, no es que hable, ¿no? Pero sabe que él es su dueño. Y el asno conoce el pesebre, o sea, sabe cómo llegar. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado eso que o por lo menos eso ocurre mucho en el campo, que cuando alguien quiere llevar una remesa, la monta sobre el asno y el asno se va derechito y llega hasta la casa, hasta el pesebre de su amo, llega derecho. Pero el ser humano a veces no tiene sentido de orientación. Vuelvo y le repito, a veces nos levantamos y ¿qué voy a hacer hoy? Y no sé qué camino tomar y tengo dudas. ¿Sabe por qué? Porque nos falta dirección por la palabra, y para eso el Señor la envió, para darnos dirección. Para eso fue enviada la palabra del Señor, para que el ser humano sepa qué camino debe tomar. Quiero enseñarles lo segundo. Sin la palabra, el hombre es un ser enfermo. Escúcheme esto. Sin la palabra, el hombre es un ser ¿qué? Enfermo. En el Antiguo Testamento se mencionaba mucho una enfermedad, la lepra. Se hablaba mucho de la lepra. Y la lepra era una enfermedad infecciosa y crónica.
pero también era tipo de pecado. Se decía que cuando una persona tenía lepra era porque había fallado contra Dios. Era porque esa persona había hecho algo que había desagradado a Dios y por eso había caído lepra sobre ella y sobre su casa. Entonces, cuando el hombre está lejos de Dios, está apartado de Dios, hay una enfermedad que está en el corazón del hombre llamado el pecado. Y esa es la lepra espiritual. Esa es la lepra, el pecado. Y el hombre sin Dios está enfermo. Enfermo. Y producto a esa enfermedad es lo que hace que el mundo empiece a degradarse. Todo lo que estamos viendo hoy en día, todo lo que estamos viendo es producto del pecado. Todas esas cosas. Ahí ve uno un corazón enfermo. Ahí ve uno personas enfermas y necesitadas de Dios. Ahora, por décadas podemos ver la degradación de la humanidad. Guerras, muertes, violación, depravación, daños contra la moral. ¿De dónde viene todo esto? Del corazón del hombre. Jesús dijo que dentro del corazón del hombre estaba esta enfermedad llamada pecado. Pecado. Si el hombre no se acerca verdaderamente a Dios, él no puede ser sano. Su vida seguirá estando enferma. Su familia seguirá estando enferma. Necesitamos de Dios. Yo recuerdo que cuando llegué a Dios, llegué con muchas enfermedades físicas, claro, con dolencias, cantidad de cosas de mi cuerpo. Pero cuando conocí a Dios, para mí la sanidad más importante fue la del alma. Porque traía heridas profundas, traía decepción, dolor, amargura, tristeza. Y eso no se puede curar con un medicamento, con una pastilla. Eso no se puede curar con un tratamiento o con un especialista. Esto solamente puede ser tratado con la palabra del Señor. Hay muchas personas en el mundo así, contaminadas, con odio, resentimiento, amarguras. Hay familias enteras contaminadas por este mal, enfermas. ¿Por qué? Dios no está ahí. No está la palabra en sus corazones. Pero asimismo podemos ver personas que llegan al camino del Señor, ¿no? Personas que fueron homicidas, suicidas, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, viciosos, llegan al camino del Señor y son sanos para la gloria del Señor. ¿Quién les sanó? ¿Quién fue el que pudo obrar en la vida de ellos? La palabra de Dios. Tan solo con conocer la palabra su vida empezó a cambiar. Yo conocí un caso de una mujer que había sido dictaminada por los médicos como, así decía en el dictamen médico, decía cuadraplégica mentalmente. ¿Qué es eso? Ella me mostró y me dijo, mire lo que los médicos decían de mí, cuadraplégica mentalmente. Yo decía, ¿qué es eso, por favor? ¿Qué enfermedad era esa? Pero llegó a Cristo y su vida fue transformada. Fue sana. Ni el médico pudo curarla, ni el medicamento o las pastillas que ella tomaba pudo curarla, pero vino, tuvo un encuentro con Dios, con la palabra, y su vida cambió completamente. Porque Dios envía la palabra para que el hombre sea sano. Primero, su sanidad es que interior. Dios desea sanar interiormente al hombre. Por eso dice la Biblia en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Dice, para que enviar buenas nuevas a los pobres, pero también a sanar a los quebrantados de corazón. Habla de personas enfermas espiritualmente. No está hablando de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades espirituales. ¿Cuántos me están entendiendo? Está hablando de la dolencia que está en el corazón del hombre, la aflicción, la decepción, todo eso que está dentro del hombre. Dice la palabra que Él vino a sanar eso. Y para eso también dice en el Salmo 107, versículo 20, dice, y envió su palabra y lo sanó.
Porque para eso es la palabra, para sanar las heridas que están en el alma. Estaba estudiando esta palabra y vino a mi mente una trágica noticia que ocurrió en el año 2010. Una muy conocida presentadora de noticias, top model, empresaria, famosísima, se arrojó del balcón de su casa, se suicidó. Y venía a mi mente cómo alguien tan adinerada, tan famosa, tan conocida, cómo alguien hace estas cosas. Señor, ¿qué pasó? Los vacíos que están en el corazón, lo que está, las enfermedades que están, esas enfermedades espirituales que están en el corazón del hombre, que ningún ser humano puede llenar, que ningún ser humano puede sanar, solo Dios, solo el Señor. No importa cuánto dinero tenga usted, no importa qué tan importante, qué tan famoso sea usted, si usted no tiene a Dios, usted es una persona enferma espiritual. Necesita urgentemente de Dios y de la palabra. Pero además, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios envía también la palabra? Porque, escuchen, sin la palabra el hombre es un ser muerto. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esas películas de muertos vivientes. Pues el hombre es así, sin Dios, como un muerto viviente, como una persona errante, como les dije al principio, sin esperanzas, sin ilusión, sin paz, muertos en vida. Así estábamos sin Dios. Así estaba yo sin Dios, muertos sin vida. Pero el Señor le dio sentido a nuestra vida. ¿A cuántos el Señor le dio sentido? ¿Sí le dio sentido? Yo no sé, yo un día me pregunté, Dios, yo no le encuentro sentido a mi vida. Yo no le encuentro sentido a mi vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué sigo viviendo si no le encuentro sentido a mi vida? Y pensaba en el suicidio, pensaba en esas cosas, venía a mi mente todo el tiempo el suicidio porque yo no le encontraba sentido a mi vida. Pero cuando me encontré con Dios y con su palabra, Él llenó mis vacíos. Todos los vacíos que habían en mi corazón fueron llenos por el Señor. Y cuando Él me llenó, sentí una paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¡Wow! Qué maravilloso es encontrarse uno con Dios. Entender que hay un propósito, por algo el Señor envía la palabra. El Señor no solamente envía la palabra para que la gente esté animada y motivada, qué bonita la palabra. No, tienes que entender para qué envía el Señor la palabra. Algo tiene que pasar dentro de ti, algo tiene que ocurrir dentro de ti. Tienes que experimentar algo sobrenatural. La Biblia dice que los hombres que tuvieron un encuentro con Dios, todos ellos, sus vidas jamás volvieron a ser las mismas, jamás fueron transformados. Pero además, sin la palabra, escuchen, el hombre es un ser muy religioso. Sin la palabra, el hombre es un ser muy religioso. Mateo 23:13 dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y hace poco publiqué una imagen, yo no sé cuántos vieron esa imagen, de Hitler saliendo de una iglesia católica. Religioso, pero era un psicópata. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuánta gente en estos momentos está
saliendo de las iglesias, saliendo de un lugar religioso, diciendo: hoy hice una buena obra, hoy hice algo bueno, hoy me puse a cuentas con Dios, hoy fui a la iglesia, me di unos golpes de pecho, hoy traje mi ofrenda, traje mi diezmo, hoy me puse a cuentas con Dios. Y sale igual. Porque eso es lo que ocurre si el hombre no tiene un encuentro con Dios y con su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es importante, amados, entender que más que una religión, es una relación personal con el Dios de la Biblia. ¿Escuchó eso? Más que una religión. ¿Tú qué eres? No, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Y de qué te sirve eso? Eso no te va a entrar al cielo. Y es que yo soy cristiano. Eso tampoco te va a entrar al cielo. Lo que te entra al cielo es que creas que Jesucristo es el Rey, es el Señor y es el Salvador de tu vida, y te arrepientas de tus pecados. Si no, seguiremos siendo religiosos. Y escuchen, y los religiosos o el religioso vive lejos de Dios. Ellos creían que estaban cerca de Dios y decían: estamos tan cerca de Dios, estamos tan cerca de Dios. Y el Señor les decía: ciegos son ustedes y guías de ciegos. Ustedes están lejos de Dios. Porque eso es lo que pasa con el religioso. Cree que está tan cerca de Dios, pero está a kilómetros del Señor. Y Dios nos está exhortando en esta mañana a que todos los que estamos en este lugar tenemos que tener un encuentro real con Dios. Todos. Cuando alguien me pregunta: ¿y usted qué religión es? Yo le digo: de ninguna. ¿Cómo así que de ninguna? No, yo no soy de ninguna religión, porque la religión, ninguna religión te acerca a Dios. Entonces, ¿qué es usted? Yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Aló? ¿Qué va a responder usted cuando le digan: ¿de qué religión es usted? No, yo soy de la religión del pastor John. No, yo soy de la religión de Roca Sólida. No. Yo no soy de ninguna religión. Yo soy un hijo de Dios. Cristo me compró con su sangre en la cruz del Calvario, puso su sello sobre mí, que es el Espíritu Santo, y ahora yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Muy bien. Ese es el propósito por el cual Dios envía su palabra, para que el hombre quite la religiosidad. Quite la religiosidad. El primer hombre, dice la Biblia, que Caín y Abel. Caín empezó a organizar el fruto de la tierra, diciendo: yo voy a llevar el mejor fruto para Dios. Pero Caín era un hombre religioso. Caín era un hombre religioso. Abel era un hombre que amaba a Dios. Y había una gran diferencia, a pesar de que ambos eran hermanos y buscaban al mismo Dios. Y hay gente que cree que está buscando al mismo Dios, pero está buscando a Dios de la forma equivocada, una forma religiosa. No es venir a la iglesia solamente y decir: yo vengo, traigo mi ofrenda, canto, alabo, oro. No. Vuelvo y le repito: necesitas tener una relación con el Dios de la Biblia. Necesitas tener un encuentro real con el Dios de la Biblia. Necesitas encontrarte todas las mañanas con el Dios de la Biblia. Todos los días, es todos los días. No es que hoy es domingo, hoy es día del Señor, hoy es jueves santo, hoy es jueves festivo, hoy es día de buscar a Dios. No, es todos los días. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? Yo no puedo pasar un día sin leer la Escritura. No paso un día sin leer la Escritura. Necesito la Escritura. No hay un día que no esté de rodillas diciéndole al Señor: Señor, habla mi vida. No hay un día en que yo no pueda estar de rodillas y decirle: Señor, te necesito, ayúdame, Dios, quiero cambiar. No quiero caer en la religiosidad, Señor. Ayúdame, Señor, para no caer en la monotonía.
de estar siempre haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, yendo a la iglesia, luego a la casa, yendo a la iglesia, luego a la casa, luego sirviendo y viendo no, necesito, Señor, que ríos de agua de vida corran en mi interior, Señor. Necesito ser un cristiano o un hijo de Dios real, genuino. Y para eso Dios envía la palabra. Porque algunos dicen, no, Dios la envía para que me sane, Dios envía la palabra para prosperarme, Dios envía la palabra para que yo sea rico, wow, sea bendecido. No, ese no es el propósito. El propósito inicial es que el hombre tenga contacto con Dios. ¿Escuchó eso? Es que el hombre tenga contacto directo con Dios. Para eso es. Cuando tú vas a la escritura y empiezas a escudriñar la escritura y ahondas en las escrituras, estás teniendo contacto con Dios, porque la Biblia es la mente de Dios. Si no lees la Biblia, te vas a volver religioso. Si no buscas a Dios todos los días, te vas a volver religioso. Y ya le dije, Dios aborrece a los religiosos. ¿Cómo le llamó aquí? Hipócritas. ¿Cuánta gente hoy en el mundo saldrá a las calles o irá a un templo, a una iglesia, a una sinagoga, a un altar o a un lugar, a un centro religioso, a buscar a Dios? Y tal vez dirá en su corazón, voy a encontrarme con Dios. Hoy voy a encontrarme con Dios. Preparé este día para encontrarme con Dios. Hoy, mañana. Hoy, mañana. Y van, hacen penitencia, se laceran, hacen una buena obra y salen de ese lugar diciendo, listo. Sé que moví el corazón de Dios. Sé que Dios está contento ahora sí conmigo. Ahora sí ya estoy listo para seguir pecando. Ahora sí estoy listo para seguir llevando mi vida como la he venido llevando, porque sé que ya hice algo bueno. Y la Biblia dice que Dios pone su mirada sobre esa persona y dice, este ni me conoce, ni sabe quién soy. Ese es el religioso. Así es. Por eso, mis amados, en esta mañana les invito a que reflexionemos más bien en nuestra vida. ¿Cómo la estamos llevando delante del Señor? ¿Realmente estamos viviendo la vida en Cristo? ¿Realmente estamos agradando al Señor? Y les explicaba algo al liderazgo la vez pasada y se lo voy a enseñar a ustedes. Mateo capítulo 6 dice, no hagan lo que hacen los religiosos. Más bien, vayan a su cuarto secreto y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, donde nadie te ve, donde nadie ve lo que estás haciendo, donde estás a solas con Dios. Y en ese lugar, a solas con Dios, pregúntale a Dios, ¿quién eres tú? Pregúntale al Señor, ¿quién eres tú? Y no te levantes de ahí, o no deje de buscarlo hasta que Dios te diga quién eres tú. Posiblemente el Señor tenga que decir, hipócrita. Y les voy a enseñar de dónde viene esa palabra. Esa es una palabra griega que se usaba en los teatros, y precisamente de ahí viene la palabra actor. De ahí, actor. La palabra hipócrita en el griego es actor. Entonces, ¿qué hacían los actores en esa época? Representaban a un dios y hacían la representación en la obra. Y entonces, cuando terminaba ese actor su actuación, se acercaba a la gente y le decía, wow, usted es mucho hipócrita. Qué representación tan excelente, hipócrita. Y ellos, soy un gran hipócrita.
porque lo hice muy bien. Porque lo peor que puede pasar en nosotros es actuar en la vida real. ¿Me estoy haciendo entender? No podemos actuar a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos. Tenemos que ser hijos de Dios. Y cuando estamos en el lugar secreto, posiblemente porque mucha gente nos diga: uy, ¿cómo eres de cristiano tan excelente, tan chévere? Eres un cristiano súper. Pero como Dios es el único que nos conoce, cuando entramos al lugar secreto y cerramos la puerta, ahí es donde el Señor dice: eres un gran hipócrita. Eres un tremendo actor. Porque solo en el lugar secreto es donde Dios sabe quiénes somos verdaderamente. ¿Aló? Solo ahí. Y es ahí cuando oímos la voz del Señor diciéndonos: quiero que cambies tu vida. No quiero que sigas siendo el mismo. Para eso te envié mi palabra, para que no vuelvas a ser el mismo. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo especial. Gracias, Dios, por hablar a nuestros corazones, Señor, y por hacernos entender, Dios, que tu palabra fue enviada para transformar nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Y hoy, Señor, estamos delante de ti para que tú hables a nuestros corazones, Señor. Hables a nuestras vidas, Señor. ¿Qué quieres que cambiemos, Señor? ¿Qué es lo que hay que cambiar, Señor, dentro de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que dejar, Señor, para agradarte, Dios, para honrarte, para amarte, para servirte con corazones genuinos, Dios? Tú enviaste la palabra, Señor, para sanarnos de todo lo que había en nuestro interior, para libertar nuestras vidas, Señor, para llenarnos de tu paz, de tu amor, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que la palabra que tú has enviado no vuelva vacía hasta que cumpla el propósito en nuestros corazones, Señor. Perdónanos si en algún momento te hemos ofendido, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos dejado de buscarte realmente. Hemos dejado, Señor, de tener ese encuentro personal. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado tu palabra, sabiendo que ella es viva y eficaz, que ella es la que me da respuesta a toda necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cambia mi corazón, Señor. Cambia mi corazón, Señor Jesús. Cambia mi corazón.